Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. En el video de hoy les voy a explicar paso a paso cómo coser cremalleras. Así es, este es un insumo indispensable cuando se trata de la confección porque las cremalleras las podemos usar en un montón de cosas, como cartucheras, bolsos, chaquetas, pantalones, faldas, un montón. Antes de empezar les quiero recordar que aparte de este canal tengo un blog escrito donde están corriendo tutoriales nuevos todos los viernes, los cuales no van a poder ver acá mientras logro sincronizar ambas plataformas. Este vestido es uno de estos y si quieres ver el tutorial completo te lo voy a dejar en la descripción de abajo. Así que habiendo dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Los materiales que vas a necesitar para hacer este tutorial es un retazo de tela, cremallera, clips, el prensatelas para cremallera, hilo y tijeras. Lo primero que vas a hacer es cortar dos rectángulos de tela que sean del mismo ancho de la cremallera que tengas. Estos deben ser de más o menos 6 centímetros de largo. Entonces vas a ubicar la cremallera por el revés y vas a ubicar uno de los rectángulos a más o menos 2 centímetros del borde. Sujétalo con un clip y cose en línea recta. Para hacer este paso vas a coser en línea recta a una velocidad lenta. Es muy importante que apenas llegues a los dientes de la cremallera, pares y muevas la aguja de forma manual para que ésta pase por dentro de los dientes de la cremallera. Si no lo haces manual, lo más probable es que quiebres la aguja y esto puede ser peligroso porque el pedacito puede salir volando para cualquier lado. Y te debe quedar algo así. Ahora vas a tomar la cremallera por el derecho y vas a doblar lo que queda del refuerzo. Dobla la punta de la tela para que esta no se vea y sujeta con un clip. Ahora vas a coser en línea recta con una puntada grande. Para hacer esto debes hacer lo mismo que en el paso anterior. Vas a coser a una velocidad lenta y cuando llegues a los dientes vas a mover la aguja de forma manual para que pase por dentro de los dientes de la cremallera. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites para que esto quede bien hecho. Cuando termines te debe quedar algo así. Acá en Colombia lo conozco como el refuerzo de la cremallera y esto mejora mucho la calidad cuando estás cosiendo. Ahora lo único que debes hacer es coser el refuerzo del otro extremo de la cremallera. Esto del refuerzo es algo opcional, no es algo que debas hacer siempre que cosas cremalleras, pero lo consideré importante para incluir en este tutorial. Ahora vas a abrir ligeramente la cremallera y la vas a ubicar sobre el derecho de la tela sobre uno de los bordes. Sujeta con clips para que esta no se mueva y vas a coser en línea recta con el prensatelas para cremallera, que si no lo conocías, este luce así y tiene dos lados para poder coser por el lado izquierdo y por el lado derecho. Ubica el borde del prensatelas sobre el borde de la tela y empieza a coser en línea recta. Cuando llegues al carrito de la cremallera vas a parar, levantas el prensatelas, mueves el carrito y continúas cosiendo normalmente. En lo personal siento que los clips funcionan mucho mejor que los alfileres en este caso. Al final te debe quedar algo así. Ahora vas a ubicar el otro lado de la cremallera sobre el otro lado de la tela, derecho con derecho. En este caso es importante que ambos bordes de la tela queden bien alineados para que la cremallera no quede medio torcida. Y lo mismo, vas a sujetar con clips y vas a coser en línea recta con el prensatelas para cremallera. Hasta este punto puedes dejar esto así, pero en este caso le hace falta un pespunte a esta cremallera y en este tutorial te voy a explicar cómo hacerlo. Para pespuntar una cremallera tienes dos opciones. Puedes usar el mismo prensatelas de cremallera o el prensatelas regular para puntada recta o el prensatelas de doble arrastre. Esto depende mucho del material que estés utilizando. En este caso voy a utilizar el prensatelas de doble arrastre porque estoy utilizando cuerina y esta es un poco gruesa para mi máquina de coser. Voy a ubicar mi tela debajo del prensatelas justo en un borde que me va a guiar para coser a un 16. Es muy importante ir jalando la tela y la cremallera para que quede plana mientras estés cosiendo. También recuerda que es bueno coser con una puntada larga para que esta se vea mejor. Como ves, la costura queda muy bien hecha con este prensatelas. Y ahora lo que sigue es que hagas la misma costura del otro lado de la cremallera.
Al final te debe quedar algo así y como ves se ve bastante bien por el derecho y por el revés. Ahora, como ya tengo esto aquí empezado, voy a hacer una cartuchera muy brevemente juntando las dos piezas derecho con derecho y cosiendo en forma de cuadrado. Para este paso también voy a utilizar el prensatelas de doble arrastre debido al grosor de la tela que estoy utilizando. Básicamente solo debes coser en línea recta a más o menos 1 centímetro del borde. Parar justo antes de las esquinas, girar la tela y seguir cosiendo. Después solo debes revocar las puntas para que estas queden mejor cuando lo voltees. Y para hacer este paso te recomiendo ampliamente utilizar unas tijeras para poder sacar bien las esquinas. Al final te debe quedar algo así, y como esto es tan fácil de hacer, este es uno de los tutoriales que más recomiendo cuando apenas estás empezando a aprender a coser. Esta técnica la puedes utilizar para coser las cremalleras de muchas prendas como chaquetas, bolsos, faldas, un poquito de cremallera de caja, aunque esta es otra técnica diferente, pero básicamente así es como se cosen las cremalleras en general. Y bueno, si quieren seguir aprendiendo todas estas técnicas de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video vamos a hablar sobre fruncidos, tablas, pliegues y alforzas. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y los domingos, pero de todas formas denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.